El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Convoy Network. La espeluznante historia sobre una secta de mediados de los años 80 y principios de los 90 ha sido objeto de múltiples coberturas periodísticas, sensacionalistas e incluso llevada a las pantallas en forma de miniserie. Es la historia de un delirante líder maníaco y apocalíptico que provocó la muerte de decenas de personas. Las historias al respecto muestran a un hombre inteligente, pero mentalmente perturbado, que ejercía el poder y la dominación sobre sus seguidores, utilizando el miedo y la paranoia. El ejemplo más claro de cómo el discurso de buenos contra malos de siempre, llevado al extremo, termina siendo una terrible realidad. Convoy presenta Falsos Profetas, primera temporada. En este episodio, David Koresh. David Koresh nació bajo el nombre de Vernon Wayne Howell en Houston, Texas, en 1959. Su madre, Bonnie Clark, tenía solo 15 años cuando dio a luz a Vernon, mientras que su padre, Bobby Howell, era un carpintero de 20 años que abandonó a su novia embarazada cuando otra chica llamó su atención. Posteriormente, Bonnie se comprometió con un hombre que era un alcohólico violento. Se casaron y la unión duró solo 2 años, los cuales fueron muy tortuosos para el pequeño Vernon, que ya como adulto recordaría frecuentemente cómo su padrastro lo maltrataba. Cuando se disolvió el matrimonio, Vernon fue criado por su abuela materna, Earlene Clark. A los 6 años, el niño regresó a casa de su madre, quien estaba embarazada y acababa de casarse nuevamente. Vernon se convirtió en un niño simpático y travieso. De hecho, lo apodaban Sputnik, debido a su inagotable energía y en homenaje al flamante satélite soviético. Vernon nunca fue un buen estudiante. Tuvo muchos problemas en la escuela por no ser capaz de aprender al mismo ritmo que sus compañeros de primaria, por lo que tuvieron que colocarlo en una clase de recuperación. Parte de sus problemas de aprendizaje se debía a que sufría de dislexia y además tartamudeaba, condiciones que en aquellos años no estaban clínicamente reconocidas. Crueles como suelen ser los niños, sus compañeros se encargaron de atormentarlo y afectar su autoestima con un apodo terrible: Señor Retardo. Desde luego el niño no era tonto, de hecho, era bastante inteligente. Tenía una habilidad natural para la mecánica. Desarmaba dispositivos y luego volvía a ensamblarlos con gran facilidad. A la edad de 10 años, Vernon podía memorizar y recitar largos pasajes de la Biblia y daba minisermones en casa. Debido a que continuaba tartamudeando, se dio cuenta que, si se esforzaba en imitar a los predicadores que escuchaba en la radio, podía superar su impedimento del habla, por lo que combinó su pasión por las escrituras con sus esfuerzos por superar el tartamudeo. Siendo muy joven, Vernon se interesó profundamente en la religión. Su familia pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual ingresó desde los 12 años. Al ser educado dentro de los límites morales muy específicos de la congregación, tenía prohibido salir con chicas, consumir drogas y asistir a fiestas de adolescentes. Así que mientras sus compañeros participaban en estas actividades, Vernon estaba muy ocupado leyendo la Biblia y consumiendo todo lo que pudiera encontrar sobre temas religiosos en televisión, libros y revistas. Eventualmente abandonó la escuela secundaria y la fascinación de Vernon por la mecánica se transformó en un fanatismo por los autos. Sin embargo, también mostró talento para algo más: la música. Encontró una guitarra descompuesta, abandonada en un granero, la cual arregló y aprendió a tocar por su cuenta. Vernon se obsesionó con el rock and roll. Cuando tenía poco más de 20 años, se mudó a Hollywood con esperanza de convertirse en estrella de rock, pero fracasó en el intento, por lo que se fue de California. El joven consiguió trabajo como carpintero en Garland, Texas, y fue ahí donde inició una relación con una niña de 15 años. Cuando la adolescente quedó embarazada, el padre de la niña enfureció y obligó a su hija a terminar con él, además de advertirle a Vernon que se alejara de ella.
Aunque estaba muy enamorado, o más bien obsesionado con la niña, hizo caso a la advertencia y dejó de frecuentarla. Para ese momento, la familia de Vernon se mudó a Tyler, Texas. Fue allí donde se acercó a los ancianos adventistas locales y les contó sobre su conflicto amoroso, pues sentía la obligación moral de casarse con la chica. Sin embargo, Vernon se sorprendió cuando los ancianos, muy molestos, trataron de convencerlo de que no lo hiciera. Intentó razonar con ellos, citando las Sagradas Escrituras, pero solo consiguió que se enojaran aún más. Al final, le ordenaron a él y a toda su familia que se fueran de la hermandad. Totalmente resentido con los adventistas, comenzó a buscar una iglesia alternativa. La encontró en un culto formado en la década de 1930 por Victor Hutev, un miembro descontento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien se separó y fundó una secta llamada Shepherd's Rod, o la vara del pastor. El objetivo primordial del grupo era prepararse para la llegada del Apocalipsis, que según su líder, sucedería en 1959. Cuando esto no sucedió, un grupo de adeptos decepcionados abandonaron la congregación y bajo el liderazgo de un hombre llamado Benjamin Roden, fundaron los Davidianos de la Rama, también conocidos simplemente como Davidianos, en referencia a su devoción por la restauración del reino davídico de Israel. Después de la muerte de Hutev, los Davidianos tomaron el control del asentamiento original de los adventistas en la zona conocida como Mount Carmel, cerca de Waco, Texas, en 1962. Benjamin Roden murió en 1978, dejando a su esposa Lois como líder y profetista de la secta. En 1981, cuando tenía 22 años, Vernon Wayne Howell llegó a Mount Carmel a bordo de su Buick amarillo. Los adeptos davidianos quedaron cautivados por su carisma, su figura delgada, su cabello largo y ondulado y sus modales amables. Se mostraba como una persona extremadamente espiritual, se apegaba a un estricto código moral y se juzgaba a sí mismo como el principal de los pecadores. Por supuesto, también demostró sus habilidades reparando motores, manejando armas y sus facultades como músico de rock. Vernon se involucró románticamente con Lois Roden, quien entonces tenía 60 años, y estaba convencida de que el destino del recién llegado era engendrar un hijo con ella. Lois le dio preferencia a Vernon como maestro en el complejo. Ella le otorgaba tiempo en el púlpito para que pudiera exponer sus muy particulares interpretaciones de las Sagradas Escrituras ante la congregación. El estilo de Vernon para predicar era muy diferente al que estaban acostumbrados los asistentes a la iglesia. Se presentaba en camiseta y jeans, y debido a lo limitado de su educación, se expresaba con una franqueza que resultaba sorprendente. A pesar de su papel destacado, siempre se calificaba como imperfecto, débil y pecador. Unos meses después, Lois hizo el anuncio público de que estaba embarazada de Vernon. Les dijo a sus seguidores que todo esto era parte del plan divino de Dios. Sin embargo, terminó abortando al bebé. Aún así, elevó a Vernon como su heredero espiritual y el futuro líder de los Davidianos. Muchos en la congregación estaban de acuerdo con esa idea, pero había uno que definitivamente no pensaba igual: el hijo de Louis, George Roden. George veía a Vernon como un usurpador peligroso que había manipulado la buena voluntad de su madre, y ahora estaba listo para asumir el liderazgo que por derecho le correspondía heredar. Cuando Lois murió, Vernon se enfrentó a George por el control. Durante los siguientes 3 años, la lucha de poder entre ambos tendría dividida a la congregación de Davidianos. Vernon finalmente se separó del grupo, llevándose algunos seguidores con él. Durante 2 años, los disidentes se asentaron en Palestina, Texas, donde vivían en autobuses y tiendas de campaña. En este periodo, Vernon incrementó notablemente el número de sus seguidores. Autoproclamado como un mesías rockstar, usó su talento en la música y el poder de su personalidad para atraer nuevos miembros a su grupo.
En 1985, viajó a Israel con su esposa embarazada, Rachel Jones, quien era parte de la congregación. Fue en Tierra Santa donde se convenció de que era la encarnación moderna del rey Ciro de Persia. Según sus palabras, se le había encomendado la misión de abrir los 7 sellos del libro del Apocalipsis y proclamarlos al mundo. Mientras tanto, en Mount Carmel, George Roden también tenía un comportamiento errático, lo que provocó que sus seguidores disminuyeran rápidamente. Muchos eran partidarios de Vernon Howell, que anhelaban su regreso. Para terminar de una vez con su amenaza, George decidió llamar a Vernon desafiándolo a una descabellada competencia de resurrección. Esto consistía en que el hombre que pudiera resucitar con éxito a una persona muerta sería el único líder reconocido de los davidianos. Para realizar el acto, George, que estaba claramente psicótico, hizo que le exhumaran un cuerpo del cementerio particular de la congregación. Vernon vio en ello una oportunidad para quitar de en medio a George. Fue directamente a las autoridades y denunció que George había estado manipulando un cadáver. Le dijeron que no podían proceder a menos que tuviera evidencias fotográficas. Para obtener las pruebas necesarias, Vernon llevó a 7 de sus seguidores armados a Mount Carmel. Sin embargo, antes de que pudieran encontrar el cuerpo exhumado, fueron descubiertos por los seguidores de George, quienes también estaban armados, y estalló un tiroteo. En la trifulca, Roden resultó herido en la cabeza, el pecho y las manos. La policía intervino para disolver el enfrentamiento. Vernon y sus seguidores fueron arrestados y juzgados por intento de homicidio, pero fueron absueltos de todos los cargos y George Roden terminó internado en un hospital psiquiátrico. Libre de obstáculos, Vernon tomó el control total sobre los davidianos en 1990. Se las arregló para pagar todos los adeudos que tenía la congregación y pudo restablecerse en Mount Carmel, a las afueras de Waco. En este punto, Vernon Howell cambió legalmente su nombre a David Koresh. Koresh es la traducción hebrea de Ciro, el mencionado rey persa que conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a Israel. Su nuevo nombre le reafirmaba que era más que un profeta. Era un Mesías moderno, y las palabras que salían de su boca eran de origen divino. También le comunicó al grupo otro de los mensajes de Dios, quien le decía que procreara con todas las mujeres del grupo, para que él pudiera restablecer el reino davidiano. Esto significaba que todos los hombres debían mantenerse célibes, y solo David podía tener relaciones sexuales con las mujeres cuando así fuera su voluntad. Aunque algunas eran casadas o tenían apenas 10 o 12 años, esto no evitó que David abusara de ellas con el pretexto de convertirlas en sus esposas sacramentales. Ellas habían sido convencidas de que entregarse al poder de Dios, representado por Koresh, era el mayor privilegio que podían alcanzar, pues solo él poseía la semilla divina. Las creencias de los davidianos eran numerosas y variadas. Creían que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Así que buscaban en ella pistas sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, como se narra en el libro de Apocalipsis. Solo pueden confiar en lo que ellos llaman intérpretes inspirados, es decir, profetas dotados con la visión divina para interpretar esas pistas y preparar a sus feligreses para estar entre los elegidos del reino de Dios. Los davidianos pensaban que Mount Carmel era una especie de campo de entrenamiento y refugio contra el apocalipsis. A principios de la década de los 90, la comunidad estaba formada por unas 150 personas, muchas de las cuales dormían en dormitorios muy modestos y rudimentarios. La mayoría llegaba a Waco con un espíritu de turista. Sin embargo, David Koresh era muy tajante con ellos y les decía desde el primer día que estaban ahí para aprender. Si querían divertirse y hacer otra clase de cosas, era mejor que se fueran. Quienes se quedaban debían tener en mente que su prioridad eran los estudios bíblicos. Había grupos de estudio día y noche. You ready to die for Christ? I think so. Are you ready to kill for him? Another weak Christian! All of you weak! Weak, and it is killing me! To know the price you will pay if you do not follow me. Philippians
Philippians 1, I am appointed for the defense of the gospel. Will you follow me? Yes. Will you follow me? Yes. Las sesiones duraban entre 6 y 19 horas, dependiendo del humor de la congregación y del propio Koresh, quien alternaba sus discursos con canciones de su propia inspiración. David asombraba a sus seguidores con interpretaciones detalladas de la Biblia, en particular con los pasajes del Apocalipsis relacionados con los 7 sellos. Esto es fundamental para comprender la mentalidad de David Koresh y sus seguidores. El pasaje sobre los 7 sellos indica que solo el Cordero de Dios sería digno de abrir los 7 sellos y ver con sus propios ojos un pergamino sostenido por el Creador. De esta manera, el poderoso Cordero podría poner en marcha el fin de los tiempos. David les dijo a sus seguidores que él era el Cordero, y por eso era tan bueno descifrando e interpretando los 7 sellos. Si su interpretación era precisa o no, sus seguidores creían que decía la verdad, y por lo tanto, el resto de las piezas del rompecabezas encajaban. David mantuvo a sus seguidores emocionados y entusiasmados, pues querían ser parte de la acción, creyendo que habían sido elegidos para estar cerca del último profeta de este mundo. Los davidianos habían aceptado que Koresh tuviera relaciones con todas las mujeres, pues creían que era la voluntad de Dios. Pero hubo un puñado de disidentes que no estaba de acuerdo y abandonaron la congregación. Algunos de los que se fueron eran ciudadanos australianos, así que cuando llegaron a su país, fueron directamente a la Embajada de Estados Unidos, donde presentaron cargos contra Koresh y los davidianos por abuso infantil. En Estados Unidos otros desertores hicieron lo mismo, y además indicaron que en el campamento había armas. Así que los servicios de protección infantil enviaron a una cuadrilla de investigadores al campamento de Mount Carmel, en Waco. Su objetivo específico era verificar si los niños tenían acceso a armas de fuego. Koresh mostró a los agentes que las armas de fuego estaban todas bajo llave, y los servicios de protección infantil cerraron el caso. A raíz de las deserciones, Koresh enfurecía y se volvía más violento con sus seguidores. Cuando una mujer expresó su deseo de irse y llevarse a su hijo, él le negó el permiso, y para darle una lección, la violó. En repetidas ocasiones, revivía el incidente como una advertencia para la congregación. Al mismo tiempo, sus sermones se volvieron más oscuros. Les dijo a sus seguidores que el Apocalipsis iba a iniciarse allí mismo, en el Mount Carmel, y que tenían que estar preparados para dar su vida, para iniciar el reino davídico. Para 1992, Koresh había sembrado la paranoia entre sus seguidores. Las autoridades eran los representantes de Satán y se estaban preparando para una batalla a muerte contra los verdaderos seguidores de Dios que estaban refugiados en Waco. Por inspiración divina, Koresh les comunicó que había recibido instrucciones de almacenar armas en el recinto. David pronto descubrió que el comercio de armas era un negocio muy lucrativo, que proporcionaba recursos económicos muy necesarios para los elevados gastos del complejo. Los davidianos compraban armas baratas y luego las vendían en ferias comerciales. Los excedentes de la venta se utilizaban para aumentar su propio arsenal. Mientras tanto, la información sobre la presencia de armas en Mount Carmel había sido transmitida por los agentes de servicios de protección infantil al FBI y a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, por sus siglas en inglés. El 28 de febrero de 1993, el FBI y la ATF tenían evidencia suficiente para poner a Koresh bajo custodia, así que allanaron la propiedad para registrar las instalaciones y arrestarlo por posesión ilegal de armas. Pero el plan se vino abajo rápidamente con 4 agentes federales y 6 davidianos muertos en un tiroteo que duró 45 minutos, para evitar que se llevaran al autonombrado Mesías. Se cuenta que todo inició cuando un agente de la ATF, nervioso por la misión, disparó a unos perros que pensó eran davidianos a punto de atacarlo, y ahí se desató la balacera. La atención del público y los medios estaba puesta en Waco. Las críticas por la intervención que dejó muertos y heridos sin obtener el arresto de Koresh obligaron al FBI a negociar con él. Además de que los davidianos estaban fuertemente armados
el lugar estaba repleto de niños. Las negociaciones con Koresh se prolongaron durante 51 días. Durante este tiempo ocurrieron una serie de eventos clave. La principal preocupación de Koresh era hacer llegar un mensaje sobre los 7 sellos al mundo, así que pensó que podía capitalizar la publicidad que atrajo la redada para su pretendida misión divina. David accedió a liberar a todos sus seguidores y entregarse si le permitían dar uno de sus sermones a través de la radio. Las autoridades cumplieron debidamente, pero Koresh se arrepintió, alegando que Dios le había dicho que esperara hasta recibir más instrucciones. La comida, el agua y la leche para los niños pequeños se estaban agotando peligrosamente dentro del complejo davidiano. Koresh les dijo a sus hambrientos seguidores que las dificultades que enfrentaban eran una prueba directa de su fe en él. Las cosas empeoraron cuando el FBI cortó el suministro eléctrico del complejo y comenzó a reproducir música a todo volumen y encender luces muy potentes durante toda la noche para evitar que los davidianos pudieran dormir. Koresh había dejado escapar a 35 seguidores que fueron arrestados y también a 21 niños. Ahora estaba muy enojado y dijo que nadie más dejaría Mount Carmel mientras continuaran atormentándolos. Esa actitud de Koresh causó una división entre los negociadores y el equipo de rescate de los rehenes, quienes tenían acaloradas discusiones sobre si había que seguir negociando para que voluntariamente se rindiera o si el FBI debía entrar por la fuerza. El FBI hizo un último intento por negociar, ofreciéndole transmitir su mensaje por televisión vía satélite a todo el mundo si prometía liberar a sus rehenes y entregarse. La confianza de Koresh en ellos era nula y rechazó la oferta. Estaba seguro que el gobierno no le permitiría vivir, pues era su destino morir como un mártir. El 17 de abril, la fiscal general Janet Reno autorizó un plan para terminar con el conflicto de una vez por todas. El 19 de abril de 1993, los agentes tomaron medidas extremas, atacaron el edificio con tanques y lanzaron gas lacrimógeno. La estructura comenzó a incendiarse. El fuego posiblemente fue provocado por los propios devotos. 9 personas lograron escapar, mientras que 76 davidianos, entre ellos 28 niños, murieron por diversas causas. Los cuerpos encontrados posteriormente revelaron que algunos habían muerto por impactos de bala, sofocados por el gas lacrimógeno y el humo, otros más atrapados por las llamas que bloquearon las rutas de escape, y algunos habían sido sepultados vivos. En algún momento durante el episodio, David Koresh pudo escapar a la capilla del lugar y ahí se suicidó con un disparo a la cabeza. Tenía 33 años, justamente la edad que tenía Cristo cuando fue crucificado. La actuación de las autoridades en el caso Waco fue severamente criticada durante años, pues sus críticos señalaban que David Koresh era lo que se conoce como un animal de costumbres. Realizaba la misma rutina siempre, trotaba a la misma hora y en el mismo lugar, compraba suministros a la misma hora y en el mismo sitio. Habría sido más sencillo arrestarlo en esas situaciones y lejos del complejo davidiano. Además, estamos hablando de un personaje perturbado y extremadamente volátil, que prácticamente poseía un arsenal. Sin embargo, al parecer las autoridades policíacas y gubernamentales querían dar un golpe mediático que derivó en una tragedia. La paranoia y los delirios de grandeza convirtieron a David Koresh en un personaje extremadamente peligroso, que creía que todo el mundo estaba en su contra para impedirle cumplir su misión, la cual era fundamental para salvar al mundo. Al final de cuentas, la tragedia de Waco nos mostró que David Koresh no fue capaz de salvar a nadie como se había propuesto por mandato divino. Ni siquiera pudo salvarse a sí mismo. Convoy presentó Falsos Profetas, primera temporada. En este episodio, David Koresh. El guión de este episodio fue escrito por Iván Nieblas, con las voces de Brenda Coello y Edgar David Aguilera. La realización fue de Alex López. Hasta la próxima emisión de Falsos Profetas.